Martes 3 de agosto del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte, a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y la trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Continuamos este Evangelio, que así nos lo dice al principio. Después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se fueran, se adelantaran en la barca, y él quiso quedarse solo. Hay algo, mis queridos hermanos y hermanas, que cada vez que Jesús hace un milagro, cada vez que Jesús nos da un regalo de esos grandes, de su amor y su misericordia, él siempre quiere quedarse solo. ¿Y por qué quiere quedarse solo? Porque es que ya les he hecho varias referencias cuando yo encuentro a Jesús en el templo, y yo siempre me pregunto, si Jesús es Dios, ¿él para qué va al templo? Muchas veces se los he dicho, porque él siente la necesidad de encontrarse con su Padre. Y cada vez que Jesús hace un milagro de estos, él quiere quedarse solo, y el Evangelio hoy nos dice: y se quedó solo para orar. Este texto a mí me está diciendo, si Jesús ora, ¿yo cuántas veces oro en el día? Porque de repente este audio tú lo escuchas en el carro, pero vas entretenido conduciendo, o de repente lo estás escuchando, te estás organizando para salir del trabajo, estás cogido del día y pones a escucharlo, o más bien a oírlo, a ver que de repente estás ahí peinándote, organizándote, afeitándote, vistiéndote, parándote las pestañas, maquillándote, o de repente tú estás sentadito, sentadita, con los ojos cerrados, pues porque indudablemente soy yo, Rubén Darío, el que está hablando en este audio, pero lo que yo te puedo decir, y con mucha fe, es que es Dios mismo quien te está hablando por medio de este servidor. Y entonces, al encontrarme yo que Jesús ora, ¿qué es orar? Pues orar es sentarme yo con un amigo, del cual le converso, le hablo, y pilas, también le escucho. Porque la oración no solamente es un monólogo donde yo hablo y hablo y hablo y hablo, y por los siglos de los siglos, amén, me echó la bendición y se acabó la oración. La oración es un diálogo, y cuando nosotros hablamos de diálogo, el diálogo es entre dos personas. Por lo tanto, Jesús siente
que después de esta manifestación grandota, de este milagro de la multiplicación de los panes, Jesús se va a orar. ¿Tú cuántas veces oras en el día? Cuidado de decir, no, es que yo oro en la mañana porque escucho al Padrecito en ese audio que Él nos manda todos los días y entonces ese es mi ratico de oración. ¿Cuántas veces oras en el día? ¿Cuántas veces sacas ahí ese espaciecito para contarle a mi Dios lo que te pasa? ¿O solamente oras cuando estás en problemas, en dificultades, cuando estás endeudado o cuando tienes problemas de salud o cualquier cosa? Ahí sí tienes chance, de repente incluso hasta de ir a la iglesia y de mandar a celebrar una misa. ¿Cuánto tiempo tú le inviertes en la oración? Al final el Evangelio continúa diciendo de que Jesús se fue, como la barquita ya se había adelantado, Jesús se fue y alcanza a los apóstoles. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Pero llega el viento, las olas, y hacen que Pedro dude y empieza a hundirse. ¿No te ha pasado eso? Que de pronto, por sentirnos más grandes, por sentirnos más fuertes, porque sencillamente queremos tentar a Dios, lo que hemos hecho es hundirnos y nos estamos hundiendo sencillamente porque hemos hecho todo un caminar solitos y no de la mano de Dios. ¿Te acuerdas cuando eras niño y tu mamá te llevaba cogidito de la mano? Bueno, de repente no lo recordamos porque éramos muy bebés, pero con cuánta ternura la mamá nos llevaba caminando paso a paso hasta que un día nos soltó de la mano, pero siempre, cada vez ella estaba pendiente de que no nos cayéramos. Tú también tienes que hacer lo mismo, porque si estás experimentando caídas, golpes, humillaciones y ultrajes, y ello es porque estás caminando solito, pilas, agárrate de la mano de Dios, no te olvides de Él, ora y ora siempre, no te olvides que la oración siempre es un diálogo. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.